Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será Filipenses capítulo 1 y versículo 14, donde dice la palabra de Dios: y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice este versículo, y la mayoría de los hermanos. Ya había en Roma una iglesia antes de que llegase Pablo. Les escribió una carta antes de conocerles, como dice Romanos capítulo 1, versículos 9 al 13. Pero también le dice que cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. En la iglesia de ese entonces se encontraban muchos que hubieran querido salir a la calle y testificar de su fe, pero después de haber escuchado a predicar a Pablo, algunos quizá pensaron, bueno, me agradaría dar testimonio del Señor y predicar el Evangelio, pero ¿quién se va a poner a la altura del apóstol Pablo? ¿Quién va a hablar con él con esa unción y con el denuedo que lo hace? Así que, mientras él, Pablo, estuviera predicando públicamente el Evangelio, otros se sentían indignos, quizá incompetentes o poco preparados para hacerlo. Pero esto no debe de servir a nosotros, que también nos puede ocurrir lo mismo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Pues hay dos soluciones. Una es la oración y otra la preparación académica o la preparación teológica. Buscar al Señor y la dirección de su Espíritu Santo en todo momento, como hacía el apóstol Pablo. De manera que ellos tal vez consideraban al apóstol con mucho más efectivo que ellos podían serlo. Pero un día se corrió la voz por los caminos romanos hacia aquellos centros donde se había establecido la iglesia de que Pablo estaba encarcelado precisamente en Roma. Posiblemente en muchas de esas iglesias se dijeron: ¿y ahora qué? Ahora que está Pablo encarcelado y nosotros no salíamos, ¿qué va a pasar ahora? Pablo está en la cárcel y ya no puede salir a predicar. Y esto era una realidad. Entonces vamos a tener que salir a predicar nosotros. Y como resultado, suponemos que muchos cristianos en Roma comenzaron a proclamar el Evangelio, porque Pablo estaba encarcelado y no podía hacerlo. Por tal motivo, y como traduce otra versión, el apóstol Pablo pudo decir: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Nótese, gracias a mis cadenas. Si nos damos cuenta, vemos que aún las cadenas de Pablo sirvieron para predicar el Evangelio. Y sigue diciendo este versículo 14, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es lo que pasó con Pedro y Juan. Cada vez que le echaban en la cárcel, salieron aún más valientes y más decididos a predicar la palabra de Dios, como lo muestra en el capítulo 4 y 5 del libro de Hechos. Lo mismo sucede ahora también, que muchas personas, cuando no estamos siendo perseguidas, pues parece como que nos estamos relajando, pero cuando estamos siendo perseguidos, y en muchos casos encarcelados, entonces las personas solemos tener más valor, más valentía y más denuedo para predicar el Evangelio. Por tanto, es muy importante que haya hermanos y hermanas en toda la congregación que hablen con denuedo de Cristo Jesús y lo que ha hecho en su vida, y no se limiten tan solamente al asistir los cultos a los domingos y se acabó aquí la historia, ya no hay nada más. No, el Señor nos ha llamado a anunciar el Evangelio y anunciarlo en todo momento y en cualquier lugar. Entonces cabe hacerse una pregunta: si hay muchos que solamente van los domingos o de vez en cuando, ¿por qué hay tantos hermanos que están callados? Esto es algo que un día tendrán ellos mismos que responderle personalmente al Señor Jesús en su presencia. Por tanto, todos debemos de abrir la boca delante de los incrédulos para que no llegue ese día en el cual sean avergonzados.
Hechos capítulo 8, versículo 35 dice: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Vemos aquí como Felipe, él fue obediente y no mantuvo su boca callada. Así igualmente, nosotros debemos también de abrir nuestra boca. Sí, yo ya sé que hay muchas excusas, como aquello me da vergüenza, como aquello de yo no estoy preparado, yo no estoy preparada. Bueno, pues todo hay solución, prepárate. Y si te da vergüenza, pues ora al Señor que Él te dé valentía, porque hemos recibido precisamente espíritu de valor y de dominio propio. Continúa ahora con Filipenses capítulo 1, versículo 15, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Uno de los factores que perjudica a la predicación del Evangelio aún dentro de la Iglesia, probablemente más que cualquier otro factor, es la envidia y la rivalidad. Pablo mencionó la envidia y la rivalidad varias veces en esta carta. Debe haber habido algunos que estaban predicando el Evangelio de esa manera, por envidia y por rivalidad. Eran envidiosos del apóstol Pablo y celosos de que no obtenían los mismos resultados que tenía el apóstol Pablo. Ahora bien, ¿por qué sucedía esto? ¿Es posible que estos que predicaban el Evangelio por envidia y contienda tuvieran sus dones adormecidos, tal vez algo escondidos, o tal vez ni siquiera sabía cuál era el don que el Señor le había dado? Te recuerdo que cada persona cuando se convierte a Cristo Jesús recibe al menos un don de parte del Señor. Un don es un regalo, es una herramienta que el Señor nos da para que la podamos utilizar para poder ser de bendición para el cuerpo de Cristo, es decir, para la iglesia del Señor. Parece ser, como digo, que algunos tenían sus dones escondidos, adormecidos, o tal vez no sabían cuál era. Hay que tener en cuenta que no todos nosotros tenemos los mismos dones. El cuerpo, es decir, la iglesia, no podría funcionar si todos fuésemos evangelistas con el mismo don, o todos fueran apóstoles, o todos fueran pastores. Imagínate, una iglesia que todos son pastores. ¿Quién es el que va a pastorear? Una iglesia que todos son maestros. ¿Quién es el que va a enseñar? Y así sucesivamente. Por tanto, el problema consiste en que algunos que tienen un don sienten quizás por no usarlo debidamente, envidia de otro que tienen dones diferentes, o quizás dones más atractivos a la vista del ojo humano. Note que casi la mayoría, casi siempre, desean dones. ¿Y qué dones desean? Pues mira, por ejemplo, el don de milagros, el don de sanidad, el don de profecías, dones vistosos, dones que se ven. Pero casi nadie desea los dones, por ejemplo, de misericordia, de dadivosidad, de ayuda. De esos nadie lo pide ni nadie lo desea. Pero sin embargo te recuerdo que todos los dones son necesarios dentro del cuerpo de Cristo, y que no hay uno más grande que otro o que vaya a obtener más recompensa que el otro, sino que la tendrán la recompensa conforme se hayan usado estos dones, sea el que sea. Recordemos que Pablo le escribió a los corintios diciéndole que aunque tenían toda clase de dones, ellos aún todavía eran carnales. Como dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3, y que los dones debían de ser ejercitados precisamente con amor, como nos dice Primera de Corintios capítulo 13. También hay que tener en cuenta que entre los apóstoles había rivalidad y contención en cuanto a quién sería mayor en el reino de Dios, como vemos por ejemplo en Lucas 22 versículo 23, donde dice que entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Nótese que esta rivalidad era antes de que el Señor fuese a la cruz y resucitase. Después de ello ya cambiaron totalmente. Las pruebas las tenemos, por ejemplo, en Juan y Jacobo, los llamados hijos del trueno. Y esto nos muestra cuánto debe de trabajar el Espíritu Santo en nuestras vidas, hasta que al menos podamos parecernos al carácter del Señor Jesucristo. Nótese que aquí Juan y Jacobo
Ellos querían sentarse a la derecha también, nos dicen los evangelios que querían sentarse a la derecha del reino de Dios. También querían mandar fuego, pero también notamos que el Espíritu Santo cuando hizo su obra en estas vidas, en estos corazones, pues ahí vemos a Jacobo, que fue un mártir, y vemos a Juan, como Dios le dio esa revelación tremenda de Apocalipsis. Continúo ahora con Filipenses capítulo 1 versículo 16, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquí se está refiriendo a los que predicaban por interés o ambición personal. En realidad lo hacían para realzar su protagonismo y minimizar la personalidad del apóstol Pablo. Le tenían envidia, aunque no habían podido decir nada absolutamente en contra de él, ya que en ese momento él, Pablo, estaba en la cárcel y no podía defenderse a sí mismo. Entonces, estos hombres habían aprovechado esta ocasión que estaban esperando para salir a proclamar el Evangelio. Esto es un modo torcido de pensar tales predicadores que envidiaban a Pablo y aún querían, como dice la palabra, aumentar el sufrimiento de él. Esto es sencillamente increíble. ¿Cómo es posible que algunos predicadores anunciaran la verdad acerca de Cristo y la salvación con el propósito de despreciar y causar más aflicción para el gran embajador de Cristo que estaba en cadena y estaba en prisión, que era Pablo? Tales predicadores solamente querían promover su propia causa, es decir, ellos tenían sus propios medios de orar, sus propios medios de interpretación de la palabra y también de evangelizar. Sin embargo, la Biblia nos muestra tres cosas necesarias. Una es la obediencia a la palabra de Dios. El otro, el temor a Dios. Y la otra, la humildad que hay que tener. Sin embargo, tales como esos, vemos que en el día de hoy también ocurre que muchos se inventan su propia teología, su propia manera de atraer sobre sí a personas, pero no es hacia el hombre quien deben de venir las personas. Las personas deben de venir a Cristo Jesús, porque Él es el que hace posible que estas personas puedan entrar al reino de Dios. Ahora bien, cuando se aplica la propia teología, la propia enseñanza, es entonces cuando estas personas ni van a venir a Jesús, ni van a entrar al reino de Dios. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Y como he dicho, no hay nada inventado. Simplemente lo que hace falta es seguir la palabra de Dios, ese temor reverente a Dios y también ser humilde delante de Él. Esto se incluiría también en lo que Pablo dice en Filipenses 2:21, como él está diciendo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y nótese que esto ya era en los tiempos de Pablo, pero también lo sigue habiendo en el día de hoy. Continúo ahora con Filipenses capítulo 1, versículo 17, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, los que eran y los que son verdaderamente hermanos en Cristo Jesús, que habían y que han recibido la gracia de Dios en la verdad, ellos sabían, como dice aquí, que estoy puesto para defensa del Evangelio. Ellos sabían que Pablo fue ordenado y que fue nombrado un ministro y separado para ese ministerio precisamente desde el vientre de su madre, y fue llamado a los gentiles y enviado a predicar el Evangelio de Jesucristo, y fue calificado para defender el Evangelio predicando, disputando la Escritura y sufriendo por causa del Evangelio. Y por lo tanto, por amor a él, se unieron otros que hacían suyo también los problemas del apóstol Pablo. Por causa del Evangelio también ellos sabían muy bien que serían motivo de gran alegría para él. Continúa ahora con el versículo 18 de Filipenses capítulo 1, donde dice la palabra de Dios: ¿Qué pues?
que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo he anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Para Pablo lo importante era que Cristo fuera predicado, no importando si fuera fingiendo las intenciones o con verdaderas motivaciones. Ahora bien, esto lo pudieran coger como pretexto para predicar a Cristo de cualquier manera. Por ejemplo, tu vida será un camino de rosas, o el Señor te sanará de todas tus dolencias y te prosperará materialmente. Y ya que Jesús pagó por tus pecados, no hace falta que tomes el cristianismo de una manera tan severa, sino que puede hacer tal y cual cosa. Esto sería predicar el Evangelio para agradar a los hombres y regalarle el oído. Por otro lado, es muy lamentable que en algunas ocasiones el nombre de Cristo sea presentado públicamente por envidia. Cuando esto se hace, se está poniendo en evidencia la rivalidad. Esta situación continúa produciéndose, pero siempre podemos sentirnos satisfechos cada vez que el Señor Jesucristo es proclamado y es anunciado. Es importante repetir que Pablo no habla aquí de falsos maestros, sino de hermanos en Cristo que en verdad convertían a la gente a Cristo con el Evangelio puro. El problema no era el mensaje predicado, sino el propósito carnal de ganar influencia para sí mismo y para causar problemas al apóstol Pablo. El caso de estos predicadores envidiosos eran que querían matar a sus propios soldados, en lugar de matar al enemigo verdadero que es Satanás. Sigue diciendo en este versículo 18 Pablo, y en esto me gozo y me gozaré aún. De manera que en el presente Pablo se gozaba, pero también en el futuro tendría una expectativa. Él está seguro, Pablo, de que el futuro solo traerá nuevas razones para alegrarse. No se necesita mucho comentario en esta lección espiritual de este versículo. Los intereses de su Señor son los mismos intereses que los de Pablo. Y en ese hecho, realizado por la gracia de Dios, el yo ha sido cedido al trono interior de su corazón en el cual estaba sin duda alguna Cristo Jesús. Y el resultado era una armonía divina entre las circunstancias en las cuales se hallaba Pablo y lo que el Señor podía hacer también a través de Pablo. Continúo ahora con el versículo 19, Filipenses 1, donde dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Observemos la frase por vuestra oración. La Biblia deja claro que Dios oye y responde las oraciones o súplicas de su pueblo. Por ello, es necesario que pidamos a otros cristianos que oren por nosotros. Muchas veces podemos ver hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen un cargo sobre sus hombros, una gran responsabilidad. Sin embargo, vemos también que muy pocas veces, por no decir casi ningunas, piden oración a la iglesia, a los hermanos. Y esto es bueno que se pida, porque todos hemos de pedir oración, tanto los unos como los otros, porque todos necesitamos del Señor. Y también la misma palabra de Dios nos enseña que debemos de orar los unos por los otros. Entonces vemos aquí que Pablo atribuyó gran valor a las oraciones de los filipenses, referente a su puesta en libertad. Y sigue diciendo este versículo 19, y a la suministración del Espíritu de Jesucristo. Significa literalmente abundante provisión, como también dice en Gálatas capítulo 3 versículo 5. Aquel, pues, os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Esta palabra suministración viene de la palabra griega choros, que quiere decir a los que formaban parte del coro de la tragedia griega. Los gastos de este coro debían ser sufragados o provistos por alguien seleccionado por el Estado, quien pagaba los gastos tanto de la preparación como del mantenimiento. Con la misma palabra
se designa también la beneficencia de los ciudadanos pudientes, que al dar un banquete proporcionaban alimentos y también entretenimiento para toda la noche cuando se daba el banquete. De ese modo, la experiencia de Pablo redundará en ayuda de su salvación por los recursos del Espíritu, el cual proveerá todo lo que es necesario. No solamente proporcionará inicialmente la gracia divina, sino que continuará dispersando gracia divina a medida que surja cada necesidad. La expresión el Espíritu de Jesucristo se encuentra solo aquí en el Nuevo Testamento. Expresiones similares permiten afirmar que se trata también en otras citas bíblicas claramente del Espíritu Santo, como muestra en Hechos capítulo 5 versículo 9, también Hechos capítulo 16 versículo 7, Romanos capítulo 8 versículo 9, Gálatas capítulo 4 versículo 6, hay algunos más, pero de momento valen estos. Está entonces claro que el triunfo se basa en las oraciones de los filipenses y en la suministración del Espíritu de Jesucristo. Hay que tener en cuenta que hay cada día una oración en nuestras vidas y también hay cada día una suministración de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. Por tanto, al subir las oraciones, la suministración del Espíritu Santo desciende. Las oraciones y la gracia de Dios se pueden comparar a dos baldes en un pozo. Mientras que el uno desciende por agua, el otro asciende con agua. Y aquí lo podríamos interpretar como esos ríos de agua viva que pueden correr en nuestro interior, como le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. Continúo ahora con el versículo 20 de Filipenses capítulo 1, donde sigue diciendo: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ante bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice este versículo 20 la primera palabra anhelo. Esta palabra sugiere la intensa contemplación del objeto deseado, apartándose de toda otra cosa. Es decir, que se tiene la mirada fija o se trata de mirar sobre un objeto. Es literalmente estirar la cabeza para ver algo que está a distancia. En el caso de Pablo, evidentemente, era el día de Cristo, lo que él estaba esperando y lo que él anhelaba. Pero también dice este versículo 20, que en nada seré avergonzado. Pablo no se había avergonzado del Evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A pesar de las publicaciones, a pesar de las conferencias teológicas que a veces se celebran sobre el tema de las profecías, nos damos cuenta que algunos están muy interesados casi siempre en lo que se llama, en lo que se denomina el arrebatamiento. Todos esperamos, todos deseamos el arrebatamiento, y eso es algo que desea nuestro corazón. Pero sin embargo vemos que no tanto se predica, se enseña en esas conferencias teológicas y en esas escuelas, que muchas veces no se está tan preparado para la aparición y los acontecimientos del Señor Jesús. Alguien podría preguntarse: ¿pero es que ya no somos salvos? Sí, somos salvos, pero nos parece que se avergonzarían de estar ante la misma presencia del Señor, porque sus vidas no le han honrado aquí en la tierra llevando el mensaje del Evangelio. Por ello, entendemos que el deseo de Pablo de no tener que avergonzarse cuando Cristo venga y sea ante su presencia donde debe de estar. Como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es lo que está diciendo aquí Juan, que nuestra vida deben de honrar en todo momento al Señor Jesucristo
y la mejor manera de honrarle y Él se glorifique en nuestras vidas es haciendo su voluntad. Así que vemos que Cristo será glorificado en la persona de Pablo, literalmente cuerpo, palabra que aquí indica toda su personalidad, como es evidente por la frase que sigue a continuación, ya que dice, ya sea por vida o por muerte. Si Pablo era suelto y puesto en libertad, él continuaría su labor apostólica predicando el Evangelio allá donde pudiera, pero si es condenado a muerte, con fe firme y segura, y con cánticos en su corazón, seguramente acudiría al encuentro de su Señor. De cualquier modo, sea claramente manifestado lo que el Señor por su gracia puede obrar en el corazón de sus hijos, así Cristo será glorificado también. Voy concluyendo con esto. Tanto en la época de Pablo y los filipenses, como ahora también, en nuestros días, los cristianos y las cristianas que hemos nacido de nuevo, sufrieron y siguen sufriendo persecución, cárceles y toda clase de impedimento para silenciarnos, de cualquier manera, directamente o indirectamente. Pero gracias a aquellos que no nos avergonzamos del Evangelio, sigue siendo predicado a todas las naciones, cuanto más por los medios que el Señor nos ha dado en el día de hoy, como es, por ejemplo, Internet, que lo podemos aprovechar para que llegue a todas las naciones. Nótese, como de siempre, el cristiano y las cristianas hemos recurrido a la oración, ya que sabemos que Dios nos oye, y Él siempre nos suministrará lo mejor a través de su Espíritu Santo. Mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, muchas personas cuando se ven en problemas, sabemos que suelen recurrir a las influencias sociales o a los medios económicos que se dispongan. ¿Para qué? Para solucionar el problema. Tal vez te haya pasado a ti también. Pero aún, recorriendo a esto, el problema muchas veces continúa. Y cuando esto ocurre, entonces se buscan nuevas soluciones. Y se recurre a lo que se suele decir, a lo que sea. En otras palabras, las personas se suelen agarrar a un clavo ardiendo. Como pueden ser, por ejemplo, pueden ser los adivinos, los hechiceros, los echadores de carta, y con todo esto, cuando recurren a estos, que están guiados por el diablo, lo que hacen simplemente es agrandar aún más el problema que tienen. Antes era un problema, pero ahora ya pasa a ser un problemón. Los filipenses, ellos tenían problemas, y tal vez ellos antes también recurrían, como en el día de hoy, a lo que fuese. Pero sabes, un día ellos escucharon el Evangelio de salvación de boca del apóstol Pablo, y ellos aceptaron a Cristo en su corazón, y a partir de ese día sabían muy bien a quién debían de recurrir cuando tenían problemas. Mi amigo y mi amiga, al igual que Pablo invitó a los filipenses a aceptar a Jesucristo en sus corazones, yo, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te invito ahora, a ti, en este momento, a que aceptes a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Solamente tienes que orar. Esta tal vez sea tu primera oración y no sepas cómo hacerlo. Para ello, yo puedo guiarte en esta oración para que aceptes a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de todos ellos. He recurrido a muchos lugares y a muchas personas. Mis problemas, mi vida, en vez de ser una vida tranquila y feliz, es todo lo contrario. Vengo a ti, creyendo que dites tu vida en la cruz del Calvario, por mis delitos, por mis pecados. Creo que tú resucitaste de entre los muertos y creo que tú también vendrás un día. Quiero estar preparado, preparada. Para ello te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar,
sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.